A veces llama la atención la negativa absoluta, ¿no?, del pueblo gazatí de irse, ¿no? Uno por ahí dice, cuando uno ve el mapa de lo que es la Franja de Gaza, voy con algo muy interesante que nos une a musulmanes y cristianos. La Franja de Gaza es una franja de tierra muy pequeña, muy pequeña, donde viven 2,2 millones de personas. Y a pesar de los bombardeos, a pesar de que no entra comida, de que no entra agua potable, de que no entran... O sea, hay toda una política destinada a hacer que esa gente se vaya, porque, bueno, recordemos que en Israel está gobernando un partido, no vamos a decir Israel, hay un partido oficialista hoy en Israel que tiene una visión de cómo debe ser el Estado de Israel, donde Gaza está incluida, ¿no? Entonces, presionan para que esa gente se vaya y por ahí uno dice, che, a pesar de todo, no solo no se van, sino que siguen naciendo, ¿no? Ahí en Palestina y en Gaza, el parto es un acto de resistencia, ¿no? El tener hijos y siguen trayéndolos y la situación de la Franja de Gaza es esta. El otro día, hará unos meses, hablando con un amigo musulmán, me contó algo muy curioso, que yo dije, por esto quizás no se van. Hay una corriente del Islam, el Islam como el cristianismo tiene 1000 corrientes, ¿no? Nosotros tenemos el catolicismo, la ortodoxia, el evangelismo, bueno, en el Islam también. Hay una corriente del Islam que cree en una figura bíblica, coránica, que va a aparecer al final de los tiempos, que se llama el Imán Mahdi. El Imán Mahdi es una figura que se va a manifestar al final de los tiempos, según el Islam, y que va a redimir a la humanidad. Y curiosamente no va a venir solo, va a venir acompañado de lo que ellos llaman un profeta, para nosotros es Dios, que se llama Isa, que Isa en árabe es Jesús. ¿Y dónde cree esta corriente del Islam que va a acontecer esto, que Isa y Mahdi van a aparecer juntos en la historia y van a redimir a la humanidad? En Gaza. Entonces eso también para que veamos el valor que esta franja de tierra, que a lo mejor nosotros lo que vemos es puro escombro y cero razones para quedarse ahí, tiene razones escatológicas, es la palabra, ¿no? Religiosas, en ciertas tradiciones del Islam que dicen, no, acá se va a manifestar el Mahdi y va a venir con Isa, con Jesús, ¿no? Entonces, no es solamente nos quedamos sin agua, nos quedamos sin comida, nos están matando, bueno, nos vamos. No nos vamos a ir porque acá se va a manifestar esa figura, ¿no? Y del otro lado está esta política agresiva, muy agresiva, podemos decir, de todas las tendencias del gobierno israelí, algunas más agresivas, otras más dialoguistas, de querer hacer que se vayan. Pero en ambas posturas hay razones religiosas muy fuertes, podemos discutir largo si justificadas o no, morales o no, de querer hacer que se vayan y la resistencia a querer irse, ¿no? En la Franja de Gaza hay profecías, podríamos decir, de lo que va a acontecer al final de los tiempos para el Islam, por lo cual ellos no se van a ir de ahí. No se van a ir de ahí y tienen el mandato, no el mandato, pero ahí entender hasta dónde llega esta situación, porque la dirigencia israelí, vamos a ponerle nombre, Benjamín Netanyahu, no pareciera querer dar marcha atrás con la ofensiva que está queriendo llevar adelante. Muy presionado. Israelí, Netanyahu, para sostenerse en el gobierno, ha tenido que pactar con fuerzas que le dieron su apoyo en el Parlamento, que son partidos muy bravos, que le piden específicamente lotes de la Franja de Gaza. Entonces, y Netanyahu, para sostenerse en el poder, tiene que cumplir con esos sectores de la... Entonces, es un panorama muy complicado, y algo que no está saliendo en la televisión, pero que está bueno saberlo, hay movilizaciones israelíes multitudinarias contra Benjamín Netanyahu pidiendo el basta, ¿no? Sí, hay mucha gente descontenta. Sí. ¿Hay también algún interés geopolítico? O sea, bien. En la Franja más allá de Gaza, básicamente, si uno se pone a discutir qué recurso hay en la Franja de Gaza, qué insumo o qué activo estratégico hay, la verdad es que ninguno. Lo que hay es, para el interés de estos sectores de la política israelí,
tierra, ¿no? Acá está la promesa de una tierra para un Estado judío, malinterpretado, ¿no? Lo digo personalmente, de esta visión que tiene la coalición de gobierno israelí de que esta tierra fue prometida a este pueblo, punto. Y no estamos hablando de la parte de la política israelí que está abierta a negociar. Una parte para los árabes, una parte para los judíos, no. Está gobernando, lamentablemente, una facción de la política israelí que dice, esta tierra prometida es para nosotros, esto es para... Hay una resolución vigente de Naciones Unidas y que, perdón, muchísimos países apoyan la solución a través del respeto a los dos estados. Exacto. ¿no? Nuestro país, importantísimo, señaló Javi, nuestro país incluido. Porque por ahí Claro. en la Argentina se amaga, por una cuestión de simpatías quizás con la línea Trump-Netanyahu, de querer cambiar esa postura. Claro. Por el momento Argentina adhiere a esa postura de los dos Sí, estados. no hay que descartar que el presidente Milei dé un giro también en eso. Los próximos días sí. va a recibir otro premio, ya le han dado muchos premios Sí. en Israel. Sí. No sé cuánto nos costará ese premio, ¿no? Se En está cuanto a presionando al para que Argentina posicionamiento. cambie justamente Claro, esa postura, ¿no? claro. Que reconozca Jerusalén como la capital de Israel. ¿Qué pasa? Reconocer la existencia de dos estados significa Jerusalén no es de nadie, es de Naciones Unidas, la capital de Israel es Tel Aviv, la capital de Palestina es Ramallah. Si uno acepta que Jerusalén es la capital de Palestina o de Israel, ya está saliéndose de esa postura. Está habiendo mucha presión sobre Argentina para que reconozca Jerusalén como la capital de Israel, lo cual sería abandonar esta postura de los dos estados. Claro. Tel Aviv es la capital de Israel, Ramallah es la capital de Palestina, Jerusalén, ciudad abierta, ¿no? Eso es lo que nosotros, además por todo el interés argentino que tenemos que defender, sostenemos. Claro. ¿Hay algún punto límite hasta donde podría avanzar esta parte de Israel que quiere avanzar sobre Gaza? Digamos, ¿puede haber un punto donde diga, bueno, hasta acá llegamos? Uf, qué pregunta, Ceci, qué pregunta. Mira, la cantidad de personas que deberían matar para frenar. Esa quizás sea el freno, ¿no? Son 2 millones de personas. Son 2 millones de personas que están negadas a irse. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Los vas a masacrar a los 2 millones? Claro. ¿No? Entonces, ese es el punto, el punto, ¿no? Después hay que ver los apoyos que tenga Benjamín Netanyahu afuera, ¿no? Está teniendo su gobierno muchísima crítica en Europa, en el continente asiático, desde los países sudamericanos. Tiene el apoyo de Donald Trump, eso sí, que le da una solidez política muy fuerte, pero está muy solo Israel en esta avanzada terrible. Y el tema es ese, que por más que avance, si esas 2 millones de personas no se quieren ir, ¿qué? ¿Las vas a matar? Hay sectores de la política israelí que dicen abiertamente, sí. El otro día un funcionario israelí que dijo, usted no puede decir eso. Creo que el límite son que hay 2 millones de personas que no se quieren ir. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a acelerar? Son 2 millones de personas, ¿no? Es muy crítica la situación, es muy crítica la situación y hay mucha gente presionando para que esa gente se vaya, esa gente no se quiere ir. Y creo yo que las razones para no irse es, acaba de acontecer algo sagrado para el Islam, tenemos que permanecer acá, ¿no? Sí, además de que lo Es la viven casa. como es su casa, Tal ¿no? cual, Es tal es cual. su patria, digamos. Tal Recordemos cual. que el ¿Por qué me concepto de tengo que ir? patria, claro, es la tierra de nuestros padres. Tal cual. Y ellos efectivamente lo piensan y lo viven de esta manera, a pesar de Así todo lo es. que están sufriendo. También me parece necesario decir, José, para el análisis de todo lo que se maneja aquí, es que muchos israelíes en el gobierno de Netanyahu y otros que no están en el gobierno, pero apoyan de manera crítica algunas de estas Sí. medidas, creen que y sostienen que expulsando a todos los que viven en la Franja de Gaza se van a terminar las acciones terroristas que Claro, han ¿no? incubado a lo largo de los años allí Hamas o Hezbollah, ¿no? Sí.
también es contrafáctico, no lo sabemos, Tal porque cual. si no nacen allí, si no se generan terroristas allí, probablemente en otro lado, Sí, porque siempre y en todos lados hay fanáticos y mucha locura en el claro. mundo, pero claro, ¿justifica ese posicionamiento Barrer con 2 millones de personas? Hay una frase que es es una película de la década del 60, muy buena, que es La Batalla de Argelia. Mm, Una peli en blanco y negro que salió en el 60 y pico, muy usada por la dictadura militar argentina para instruir cómo debía hacerse la guerra Mm. contra las organizaciones armadas. Y hay un personaje de esa película, el coronel Mathieu, que es ficticio, representa al general Villard, que fue el que llevó adelante la represión en ujú, Argelia, que dice, si yo tengo un civil eh, que quiere, si yo tengo un civil que está unido a la resistencia y tengo a sus padres y a sus hermanos que no están en la resistencia pero la están dudando, y yo mato a ese civil, convencí a 4 personas de que se unan a la resistencia. claro, claro. Entonces está la famosa ecuación que este tipo de acciones bélicas es 1 por 5, Ujú, ¿no? Se mata a una persona y 5 se unen a la resistencia, claro, ¿no? Hermanos, tíos, padres que ya no tienen el hijo, entonces ya no tienen que perder. claro, Entonces está la pregunta, ¿hasta qué punto, eh, el término es eliminar, ¿no? Pero matar, claro. termina cerrando la espiral y no abriendo una ramificación Mm, de gente que ujú. va uniéndose a la resistencia y terminas encontrándote con algo que es totalmente desbordante, Así Un ¿no? es. ejército. Bueno, Cada uno que se mata son hermanos, padres, madres que deciden unirse a la lucha, ¿no? Entonces, matando a lo mejor estás haciendo crecer la es que cosa. la violencia genera violencia, Claro, tal ¿no? cual. El Evangelio lo dice con mucha claridad Claro. también. Y es un eh, poco en lo que- que está atrapado Israel. Me permitís, dice, es tremendo lo que está pasando en Gaza. Los videos que nos llegan de los niños son terribles. Ujú, Conocer es no estar al margen de este conflicto. ujú, Mi pregunta es, ¿este giro de política de Israel se ujú. debe al ataque terrorista de 2023 a Israel? La actual ofensiva que está en marcha, sí, pero el conflicto viene de mucho antes. Recordemos que la guerra entre árabes e israelíes viene desde el año 47. Antes había también confrontaciones entre milicias judías contra milicias árabes en la década de los 20, de los 30. En el 47 nace el Estado de Israel, pero está bueno señalar el año 82, porque en el año 82 es cuando toma el poder en Israel la actual facción de gobierno, que es la de Benjamín Netanyahu, Ariel Sharon, el partido Likud, que es, podríamos decir, esta ultraderecha israelí que no Ujú. dialoga con nada. Mm, No solamente que no dialoga con nada, sino que tiene un programa de gobierno centrado en eh, hay un mandato divino atrás de esta política, hay una cuestión profética para el pueblo de Israel detrás de esta línea política, entonces no hay nada que discutir. Antes del 82, con la hegemonía del Partido Laborista, que era un partido laico, siempre Ujú. que digo, que no tenía religión de Estado, y que del lado árabe estaba la OLP, la Organización para la Sí, Liberación de Palestina, un partido socialista, y con eso no voy a defender al socialismo, sino que quiero ir al punto de que al ser socialista no es religioso. claro. ujú. Entonces, las instancias de lucha y de diálogo eran distintas. Cuando Mm. aparece el partido Likud en el 82 y entra con este programa de gobierno, acá hay profecías para el pueblo hebreo que se tienen que cumplir. Acá hay un Estado judío que tiene que ser confesionalmente judío Ujú. y empiezan con este programa territorial tan agresivo. Ahí es cuando nace el Hamas. Para que Claro. veamos también qué cosas producen qué cosas, ¿no? Ya en el lado palestino desapareció la ULP, aparece. Entonces, la década del 80 en la guerra entre árabes e israelíes es clave porque es cuando irrumpen estas derechas teocráticas Ujú. muy fuertes Claro. y es cuando se empieza a hacer cada vez más difícil dar marcha atrás, porque podemos decir que hoy la clase política en esto está hegemonizada por estas derechas que aparecieron en la década de los 80, ¿no? Mm, El mm. que siembra vientos cosechará tempestades, Sí, dice el Evangelio, sí, tal ¿no? cual. Qué lamentable.
Bueno, hay otro conflicto gravísimo. Sí, Lamentablemente el Papa Francisco, a pesar de que hizo todo lo humanamente posible sí, y puso mucha oración y mucho tiempo y mucha palabra allí, se fue de este mundo con ese dolor, la guerra mm, de Rusia y Ucrania, ¿no, José? Que sí. ha generado además la publicación de tu libro. Ya vamos a hablar, pero contanos qué novedades hay en torno a este conflicto bélico que también ha causado un montón de muertes. Sí, la guerra de Ucrania, digamos, con la acción rusa directa, estamos hablando desde el año 2022, la guerra civil de Ucrania desde el 2013. O sea, para que tengamos siempre en cuenta, Ucrania lleva en guerra hace 12 años, Claro. básicamente, sí, 12 años, 2013, con la acción de Rusia desde el 2022. El conflicto está en una etapa lamentable de definición, no sé si usar palabra lamentable o gracias a Dios de definición, porque en realidad está en una etapa donde pareciera que se ve un horizonte de final no favorable al pueblo ucraniano. Ujú. Por eso digo, si vamos a que se va a terminar, para mí que ya en el horizonte se ve un final. Ahora bien, si ponemos en la balanza al pueblo ucraniano, tenemos que cambiar el término afortunadamente por lamentablemente, Claro. porque el saldo para el pueblo ucraniano de este conflicto ha sido terrible. Y hablo de las dos partes de Ucrania que vemos en el mapa ahí, ¿no? La ucroparlante y la rusoparlante. El conflicto está con Donald Trump y Vladimir Putin queriendo llegar a un acuerdo, Zelensky negándose a aceptar los términos de ese acuerdo, con una presión norteamericana muy fuerte sobre Zelensky para que acepte esos términos, y con una Rusia que al ver que no hay un acople político entre Estados Unidos Ucrania. y Ucrania, avanzando. Claro. La posición de Rusia en esto es avanzo despacio, voy consolidando mi posición en el Donbass y en el noreste de los territorios ucranianos. Estados Unidos, Europa y Ucrania están totalmente desacoplados porque quieren cerrar el conflicto, pero los términos que quieren los tres son distintos. Los términos que quiere Ucrania son unos, los que quiere Europa son otros y los que quiere Estados Unidos son otros. No hay acuerdo. Lo único que está seguro es que Estados Unidos quiere cerrar este asunto y Rusia continúa con esa lentitud que siempre la ha caracterizado, consolidándose en el territorio ucraniano, podríamos decir aprovechando o sacando provecho de que en el lado occidental hay un desacuerdo político total. También para que pongamos en balanza también qué caro sale el desacuerdo político, Claro. el no poder llegar a un acuerdo de por dónde salimos. Zelensky se niega a firmar lo que Estados Unidos y Europa, lo que Estados Unidos le está pidiendo. Ujú. Europa lo apoya un poco más, pero sin el apoyo norteamericano se hace difícil, se les hace muy difícil aceptar los términos del cierre. Mientras tanto, Rusia, con este comportamiento que ha tenido a lo largo de los siglos que se llama paciencia estratégica, que es sé que del otro lado se están peleando, nadie me apura, Sí, ¿no? sigue en el ataque. Sí, continúa, Mm. continúa. En algún momento se sentarán y me dirán qué quieren. Claro. Yo ya agarré, ¿no? Ese es el escenario. No Ujú. está, no, está abierto totalmente, ¿no? Bien. Pareciera que, no sé, en el planteamiento que hace Zelensky a Sí, Donald Trump sí, en su momento es sí. que no puede dar como una situación de paz si es traicionado por Putin permanentemente. El argumento de Zelensky es, imaginemos que yo soy Zelensky, le digo a Donald Trump, yo Claro. te necesito, no me dejes, pero no puedo aceptar lo que me estás pidiendo. Ujú. Y Donald Trump es, acepta lo que te estoy pidiendo porque ese es el precio de mi apoyo, ¿no? Entonces, ahí está trabada la cuestión, ahí está trabada. Zelensky está haciendo un esfuerzo muy grande para no quedar como una persona que está rogando, ¿no? Porque eso en política es un mensaje, che, este que ruega, al final Soy no. chiquitito. Claro, tal cual. Pero básicamente el dilema es ese, te necesito Estados Unidos, sin vos no puedo sostener ni financieramente ni militarmente este esfuerzo,
pero no puedo aceptar los términos que me estás pidiendo, ¿no? Que es aceptar que el Donbass ya forme parte de Rusia, que Crimea forme parte de Rusia, en manos de quién quedan los minerales de Ucrania, ¿no? Pareciera que hay un acuerdo entre Putin y Trump. Eso es lo que se denuncia Claro. desde Europa. Esto es como que Trump y Putin ya han arreglado, Exacto. falta la firma de Zelensky nomás, lo cual nos hace pensar si no se vendrá en breve un reemplazo de Zelensky, ¿no? Y la llegada de un mandatario ucraniano que firme, ¿no? Claro. Hay que prestarle atención. Eso ya es más la política interna de Ucrania. Ya van a empezar a aparecer líderes de Ucrania que pidan reemplazar a Zelensky, ¿no? Porque lo que está buscando Estados Unidos es alguien que firme. Es una democracia Ucrania. Es una democracia que tiene las elecciones suspendidas por cuestiones de las Por la lógicas guerra. cuestiones de guerra. Es muy difícil llevar adelante un comicio en medio de la guerra. Es una tarea logística enorme, Sí. pero van a empezar a aparecer voces pidiendo ese recambio que en el fondo es Estados Unidos y Rusia quieren un presidente que firme, ¿no? Claro, hay que Así. ver Increíble. si no ponen a alguien, no generan condiciones para que aparezca alguien, un candidato. Tal cual, tal cual. Como ha ocurrido, ¿no? En Tal otras cual. partes del mundo. José, pasado mañana vas a presentar tu primer libro, La Mi guerra primer de libro. Ucrania, apuntes de política, geopolítica y metapolítica. Decinos primero, ¿dónde va a ser la presentación? Bien. ¿A qué hora? ¿Cómo hay que hacer los que quieran ir? La presentación se hace en la sala Regino Mathers, es para los que están en Córdoba Capital, la legislatura vieja, ¿no? Ujú. La legislatura de Córdoba se ha mudado allá para el lado del Panal de la Avenida Olmos. Bueno, no, es la legislatura vieja, de Anfunes al 64. El evento es gratuito, se pueden acercar, va a haber ejemplares para quienes lo quieran adquirir. El jueves 29, o sea, pasado mañana, a las 18 horas de la tarde. Vamos a estar ahí, nos vamos a encontrar en la legislatura vieja de Anfunes 64. 29 de mayo a las 18. Es un libro que, como dije recién, el conflicto está abierto. Es más una descripción de lo que fue el 2013 al 2022. No es un libro que saca conclusiones porque el evento está abierto, totalmente abierto, pero es básicamente una explicación desde un punto de vista situado geográfica y temporalmente, que es la Córdoba de esta época, de cómo fue el camino del 2013 hasta el 2022. ¿Qué fue pasando en estos 12 años que se derivó en el escenario actual? No saca, a lo mejor dentro de unos años se puede escribir ya cuál fue el desenlace de la guerra. Esto es un camino que va del 2013 al 2022. Como una cronología, ¿no? Claro, de claro. hechos sucedidos. Tal ¿Y cómo cual. te surgió la idea de escribir? La verdad es que a Es mí una esta- necesidad, quizás. Sí, una necesidad. Esta zona del mundo a mí me interesa muchísimo, Claro. ¿no? Me interesa mucho. Podríamos llamarla Europa Oriental, Sí. o la margen occidental del Asia, ¿no? Ahí donde se desdibuja lo europeo con lo asiático, donde todavía no podemos... Hay cosas que uno ve y dice, che, esto es muy europeo, pero después dice, no, esto es muy asiático. Esa zona del mundo a mí me encanta. Y yo me acuerdo que en el 2013, cuando empieza la crisis de Ucrania, a mí se me despertó un interés muy fuerte por seguirlo, el conflicto. Claro. Yo estaba en la facultad todavía, lo fui siguiendo y llegó un momento en que dije, che, esto lo vengo siguiendo hace 10 años, ¿por qué no lo escribís? ¿No? Siendo licenciado en política... En relaciones internacionales. En sí, relaciones internacionales. Así que Así es. por ahí surge. Exactamente. Y bueno, estuvo mi esposa, estuvieron algunos familiares y algunos amigos que me dijeron, dale, escribilo. Claro. Claro. Con todos los miedos que lleva la primera publicación, ¿no? Así que también tiene un poquito de eso el libro. Pero nace de un interés muy grande por esta zona del mundo. Es una zona que si tuviera la oportunidad me gustaría conocer más. Tengo el conocimiento que me ha dado el seguirla desde acá, ¿no? Sí. Estaría bueno conocerla, tiene una historia fascinante. Y bueno, salió de ahí. Dije, bueno, ¿cómo lo puedo estructurar? Un poquito porque es política, geopolítica y metapolítica. Metapolítica se refiere a lo que está por encima de lo que uno... Exacto, es como la metafísica de la física. metafísica. Exacto, Bien. exacto. Es básicamente cuáles son los esquemas de sentido Ujú. detrás del comportamiento político. ¿Por qué un norteamericano puede dar la vida por la libertad y la democracia y a lo mejor un chino no?
¿no? Porque el chino tiene, el sentido para un chino pasa por otro lado, ¿no? Bueno, todo eso es metapolítica. ¿Cuáles son esos grandes valores o esas grandes visiones del sentido de las cosas que hacen que uno tenga un comportamiento político? Y acá, en el conflicto de Ucrania, chocan la visión metapolítica de Europa con la visión metapolítica de los rusos, que hay que entenderla también, ¿no? Sí. Que responde a otra historia, a otros significados. Así que bueno, están todos invitados. Jueves 29 a las 18. Bien, gracias. La guerra de Ucrania, apuntes de política, geopolítica y metapolítica. Gracias, José. Por favor, ustedes. ¿Dónde comprar? Lo están preguntando, después nos dirás. Después les diré si por lo pronto los ejemplares van a estar disponibles en la presentación del libro. Bárbaro. Así que si están en Córdoba y se acercan, van a poder adquirir un ejemplar. Vamos y si a no estar están ahí. en Córdoba, porque viste que ya, Bien. por ejemplo, Ceci de La Plata está preguntando. Opa, bueno, ya vamos a incursionar en ese mercado. Tenemos que pulir el tema de envíos, pero les Bien. prometo que en breve ya vamos a tenerlo aceitado. Hoy es más fácil, así que Tal se cual, va a tal poder. cual. Bueno, gracias, José. Por Ya favor. son las 10:13.